Cuando pienso en el momento en que mi vida cambió, no parece real. Es como ver un accidente de coche en cámara lenta. Sabes lo que va a pasar, pero no puedes hacer nada para detenerlo. Tenía 18 años, viviendo en una base militar en Japón con mi papá, su tercera esposa, María, mi hermana biológica, Lily, de 15 años, y 3 hermanastras menores. La vida no era perfecta, ni mucho menos, pero era predecible. Sin embargo, esa predictibilidad se hizo añicos una tranquila tarde de domingo. Estaba en mi habitación trabajando en un ensayo de historia que no vencía hasta la semana siguiente. Me gustaba adelantarme a las fechas límite, en parte porque la escuela me daba una sensación de control, y en parte porque me mantenía alejado de Lily. Nuestra relación siempre había sido complicada. Éramos como el aceite y el agua. Ella era ruidosa, impulsiva y siempre buscando atención, mientras que yo prefería la soledad y el orden. Nuestras peleas eran legendarias. Desde gritos por cargadores de teléfono robados hasta guerras frías totales por el control remoto del televisor. Pero por todas nuestras diferencias, nunca pensé que ella iría tan lejos como lo hizo. Ese día, mi papá me llamó a su oficina. Su voz era seria, del tipo que te hace caer el estómago. Entré y encontré a María sentada rígidamente en una de las sillas. Su sonrisa cálida habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de labios apretados que gritaba incomodidad. Mi papá me indicó que me sentara. «Tenemos que hablar», comenzó con voz pesada. «Es sobre tu hermana». Me quedé helado. Lily estaba en Estados Unidos con nuestra mamá, enviada allí después de una serie de explosiones con María y las hermanastras. No había estado ausente por mucho tiempo, quizás 6 meses, y aunque su ausencia había traído una extraña calma a la casa, no le había dado mucho pensamiento. Ahora, el dread comenzó a filtrarse. «Ha hecho una acusación», intervino María, con voz vacilante. Está diciendo que la heriste». Fruncí el ceño confundido. «¿Herirla? ¿Cómo? ¿Qué podría significar eso?» Antes de que pudiera preguntar, mi papá soltó la bomba. «Te está acusando de agresión sexual», dijo sin rodeos. Por un momento las palabras no registraron. Los miré fijamente, mi mente luchando por dar sentido a lo que acababa de oír. Se sentía como si alguien me hubiera quitado el aire. «¿Qué?», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. «Te creemos», dijo María rápidamente. Pero la forma en que sus ojos se desviaron al suelo contaba una historia diferente. «Pero tenemos que tomarlo en serio». ¿Tomarlo en serio? ¿Qué significaba eso siquiera? Mi papá explicó que ya lo habían reportado a las autoridades. «Protocolo», lo llamó. Me sentí como si me estuviera ahogando. Mi propia hermana, mi carne y sangre, estaba diciendo que había hecho algo tan vil, tan impensable, y mis padres habían ido directamente a la policía sin siquiera hablar conmigo primero. «Ella está mintiendo», dije firmemente, mi voz temblando de ira y miedo. «Sabes que nunca haría algo así». Mi papá solo asintió, su expresión ilegible. María extendió la mano hacia la mía, pero me aparté, incapaz de soportar el consuelo falso. Su creencia en mí se sentía vacía, como si dijeran las palabras porque tenían que hacerlo, no porque las sintieran. No podía entenderlo. ¿Cómo podían decir que me creían, pero aún tratarme como si fuera culpable? Las siguientes semanas fueron un borrón. Una trabajadora social vino a la casa para entrevistarme, haciendo preguntas invasivas y humillantes sobre mi infancia y mi relación con Lily. ¿Alguna vez la has tocado de manera inapropiada? ¿Alguna vez has dicho algo que pudiera interpretarse mal? Respondí cada pregunta con honestidad, pero no importaba. La mirada en sus ojos decía que ya había tomado una decisión. En la escuela, las cosas empeoraron. Vivir en una base militar significaba que los rumores se propagaban como fuego. Al final de la semana, todos parecían saber sobre la acusación. Los amigos me evitaban en los pasillos, su risa muriendo en el momento en que pasaba. Los padres dejaron de permitir que sus hijos vinieran. Incluso los profesores comenzaron a actuar diferente, sus sonrisas forzadas y sus conversaciones cortantes. Me convertí en un fantasma, flotando a través de mi propia vida, invisible e indeseado. En casa, la atmósfera era asfixiante. Mi papá y María me trataban como si estuviera hecho de cristal, como si un movimiento equivocado me rompería o quizás expondría alguna verdad oculta que no querían confrontar. Implementaron nuevas reglas para evitar malentendidos. Ya no se me permitía estar solo con mis hermanastras, y María se aseguraba de rondar cada vez que estuviéramos en la misma habitación. La humillación era insoportable. Una noche, confronté a mi papá. «¿Realmente me crees?», pregunté, mi voz quebrándose. «Porque no se siente así». «Te creo», dijo después de una larga pausa. «Pero tenemos que manejar esto de la manera correcta». «¿Por la familia?», repetí incrédulo. «¿Qué hay de mí? Esto no es solo un problema familiar. Es mi vida. ¿Tienes idea de lo que la gente dice sobre mí? ¿Lo que esto me está haciendo?». No respondió. En cambio, me dijo que fuera paciente, que confiara en el sistema. Pero, ¿cómo podía confiar en un sistema que ya me había marcado como culpable? Lo peor era saber que mis propios padres, las personas que se suponía que me protegieran, fueron los que pusieron en marcha las ruedas.
Mientras tanto, Lily estaba viviendo su mejor vida de vuelta en Estados Unidos. A través de la vid familiar, escuché que se había unido al equipo de porristas de su escuela secundaria y era el centro de atención en cada habitación a la que entraba. Era exasperante. Ella había convertido mi vida en un infierno viviente. ¿Y para qué? Porque estaba celosa de que yo me quedara en Japón mientras ella era enviada a vivir con nuestra mamá inestable. El pensamiento hacía que mi sangre hirviera. Una noche, la llamé. Necesitaba respuestas. ¿Por qué estás haciendo esto? Y pregunté, mi voz temblando de ira y desesperación. Sabes que no es verdad. Su respuesta fue infuriantemente casual. No quiero hablar de eso, dijo, su tono frío y despectivo. Luego colgó, dejándome mirando mi teléfono con incredulidad. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había razonamiento con ella. Había tomado su decisión, tejido su red de mentiras, y ahora me estaba viendo luchar por desenredarme. No era solo traición, era crueldad, y no había terminado todavía. Mientras la investigación continuaba, mi vida se desmoronaba pieza por pieza. Las universidades a las que había aplicado enviaron cartas de rechazo. Los amigos se alejaron, y cada día se sentía como una batalla solo para mantener la cabeza fuera del agua. Pero incluso mientras todo se desmoronaba, un pensamiento me mantenía en pie. Sobreviviría a esto. No sabía cómo, pero encontraría una manera. Porque si Lily pensaba que podía destruirme y salir ilesa, estaba equivocada. Muy equivocada. La investigación debería haber sido lo peor, pero no lo fue. Eso fue solo el acto de apertura. Una vez que el shock inicial pasó, comenzó el verdadero fallout. Si la acusación se había sentido como un puñetazo en el estómago, el aftermath era un estrangulamiento lento y asfixiante. Después de que la trabajadora social se fue, mi papá me sentó de nuevo. Parecía más incómodo de lo que nunca lo había visto, como si quisiera estar en cualquier lugar menos allí. La comunidad de la base es pequeña. Ahí comenzó sus palabras cuidadosas. La gente va a hablar. Necesito que mantengas la cabeza baja. Mantener la cabeza baja. Quería reírme en su cara. Los rumores ya volaban y yo era el centro de ellos. Los niños en la escuela susurraban mientras pasaba. Los padres apartaban a sus hijos de mí, como si la proximidad a mí fuera contagiosa. Mi papá diciéndome que mantuviera la cabeza baja era como pedirle a alguien que se está ahogando que contuviera la respiración un poco más. María agregó su propia versión de control de daños. Comenzó a micromanajear cada uno de mis movimientos. Tal vez no deberías ir a la piscina comunitaria por ahora, sugería con ese tono excesivamente dulce que usaba cuando fingía preocuparse. O, ¿por qué no te saltas la próxima reunión del grupo juvenil? Es mejor no remover el avispero. No estaba removiendo nada. Estaba sentado en silencio viendo mi vida desmoronarse mientras todos actuaban como si esto fuera solo una fase incómoda de la que todos nos reiríamos algún día. La máquina de chismes de la base militar no se limitaba solo a los niños y sus padres. Se filtraba en cada rincón de la comunidad. Los compañeros de trabajo de mi papá lo miraban diferente. El club de libros de María dejó de invitarla a sus reuniones semanales. Incluso los viajes semanales al comisariato se convirtieron en ejercicios de evasión, ya que la gente nos daba amplio espacio en los pasillos. Luego estaba la escuela. No eran solo los estudiantes los que me trataban diferente, eran los profesores también. El señor Collins, mi profesor de historia, solía bromear conmigo durante la clase, preguntándome sobre mis hábitos de juego o qué nuevos gadgets me interesaban. Ahora, apenas me miraba a los ojos cuando me llamaba para responder una pregunta. No era lo que decía, era lo que no decía. El silencio en los huecos, la forma en que evitaba mi mirada, hablaba volúmenes. Las paredes de casa tampoco eran seguras. María implementó nuevas precauciones que me despojaron de cualquier jirón de normalidad que me quedara. Al principio, no se me permitía estar solo con mis hermanastras. Luego escaló a necesitar que María estuviera en la habitación cada vez que interactuaba con ellas, incluso para algo tan mundano como entregar el control remoto del televisor. No se trata de ti, dijo una noche, como si eso lo mejorara. Se trata de las apariencias. Apariencias. Esa palabra había empezado a perseguirme. No se trataba de verdad o justicia. Se trataba de cómo la familia se veía ante los demás. Mi papá, el orgulloso oficial militar, y María, la madrastra sonriente y perfecta en las fotos, no podían permitirse ser vistos como los padres que dejaban pasar algo. Necesitaban ser los que tomaban cada acusación en serio, sin importar el costo. El costo, por supuesto, era yo. Pensé en huir más veces de las que podía contar. Hubo noches en que yacía despierto, mirando al techo, imaginando empacar una bolsa y desaparecer. ¿Pero a dónde iría? Mi mamá no era exactamente una opción. Aún se estaba recuperando de su último divorcio y apenas podía mantenerse a flote ella misma, mucho menos recibirme. Mi familia extendida ya había empezado a distanciarse, enviando textos vagos sobre dejar que el proceso se desarrollara. El proceso, otra palabra que había crecido a odiar. Así que me quedé, no porque quisiera, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. Lily, mientras tanto, estaba prosperando. O al menos eso es lo que escuché a través de la vid familiar. Tenía un grupo estrecho de amigos y estaba destacando en sus clases. Las noticias me llegaban en actualizaciones fragmentadas de parientes que aún se sentían obligados a mantenerme al tanto. Está haciendo muy bien,
dijo mi tía por teléfono un día. Tu mamá dice que está más feliz de lo que ha estado en años. Más feliz. Esa palabra era un cuchillo en el estómago. Mientras mi vida se desmoronaba, Lily estaba allá viviendo su mejor vida, el centro de atención, como siempre había querido. No era justo. Nada de eso lo era. A medida que las semanas se convertían en meses, la investigación se prolongaba. Aún no se habían presentado cargos, pero la amenaza se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba, esperando lo peor. Evitaba mirar el buzón, aterrorizado de encontrar una carta de alguna autoridad demandando que apareciera en corte. La incertidumbre era peor que cualquier otra cosa. Era como esperar que cayera un hacha, sin saber cuándo o si alguna vez lo haría. Una noche, escuché a María hablando con mi papá en la cocina. Su voz era baja, pero la tensión en sus palabras era imposible de ignorar. No sé cuánto más podemos seguir así, dijo. Está afectando a las niñas. Nos está afectando a nosotros. Tal vez sería mejor si se fuera a otro lugar por un tiempo. Se fuera a otro lugar. Mi sangre se heló. Ya me estaban tratando como si fuera culpable. Ahora hablaban de enviarme lejos. No me quedé para oír la respuesta de mi papá. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo poco que importaba en esta supuesta familia. El punto de quiebre llegó unas semanas después. Un amigo que conocía desde la secundaria, uno de los pocos que no me había cortado completamente, me invitó a una pequeña fiesta. Era la primera vez que me incluían en algo en meses. Y por un breve momento me sentí normal de nuevo. Pero ese sentimiento no duró. Llegué a la fiesta para encontrar a todos acurrucados en una esquina susurrando. Cuando me vieron, los susurros se detuvieron y la habitación se quedó incómodamente silenciosa. Mi estómago se hundió al darme cuenta de por qué. Alguien había mencionado la acusación. «Hey, no sabía que venías», dijo el anfitrión torpemente, rascándose la nuca. «Escucha, hombre, algunos padres no están de acuerdo con que estés aquí». Lo miré atónito. ¿Padres? Pensé que era solo nosotros. Sí, pero ya sabes, la palabra se corre. La palabra se corre. Eso fue todo. Eso fue lo que deshizo cualquier conexión frágil que aún tenía con mi vida anterior. Me fui de la fiesta sin decir otra palabra, mi pecho apretado por la ira y la vergüenza. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Cualquier vida que hubiera tenido, antes de la mentira de Lily, se había ido, y ninguna cantidad de negación o paciencia la traería de vuelta. De vuelta en casa, me senté en mi cama y miré al techo, el peso de todo presionándome. No podía quedarme allí. No podía seguir viviendo así, rodeado de gente que me veía como un problema a manejar. Pero ¿qué opción tenía? Agarré mi teléfono y abrí un mensaje de mi tío, el único miembro de la familia que había contactado consistentemente. Si necesitas un lugar para quedarte, nuestra puerta siempre está abierta, había escrito unas semanas atrás. Dudé, mi dedo flotando sobre la pantalla. Irse significaba rendirse. Significaba admitir que la mentira de Lily había ganado, que había logrado expulsarme. Pero quedarse. Quedarse significaba perderme por completo. Con una respiración profunda, pulsé responder. Irse no fue fácil. Tampoco fue dramático. Sin puertas azotadas, sin gritos, solo yo, una bolsa de lona empacada y una nota de despedida dejada en el mostrador de la cocina. No tenía la energía para una confrontación. Y dudaba que hubiera hecho una diferencia. No me querían allí. No realmente. Y no podía sobrevivir otro día sintiéndome como un invitado no deseado en mi propio hogar. Tomé el autobús más temprano fuera de la base y me dirigí directamente a la casa de mi tío en Okinawa. El viaje fue un borrón de ansiedad y dudas. ¿Y si no lo decían en serio cuando dijeron que podía quedarme? ¿Y si llegaba y me rechazaban como todos los demás? Pero cuando toqué la puerta, mi tía respondió con una sonrisa que casi me hizo romper allí mismo en el porche. «Entra», dijo, atrayéndome a un abrazo. «Estás a salvo aquí». ¿A salvo? No había sentido eso en meses. Vivir con mi tía y mi tío fue como entrar en un universo paralelo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo. No me miraban como si estuviera roto o peligroso. Preguntaban cómo estaba, cómo podían ayudar. Era abrumador de la mejor manera, pero el alivio fue de corta duración. La investigación no había terminado, y aunque estaba a millas de la casa de mi papá, el peso de ella aún pendía sobre mí. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón saltaba a mi garganta. Cada vez que veía a un oficial militar o alguien en uniforme, sentía que estaban allí para arrastrarme. El miedo constante era agotador. Un día, mi tío me sentó después de la cena. Era un hombre tranquilo, no uno para discursos largos, pero cuando hablaba, lo escuchabas. «Mira», dijo, «sé que esto no es justo. Nada de eso lo es. Pero no puedes dejar que esto te defina. Tienes que empezar a pensar en lo que viene después». «¿Lo que viene después?», repetí riendo amargamente. «Mi vida se acabó. Ninguna universidad me aceptará. Nadie me contratará». «Eso no es verdad», dijo firmemente. «Eres inteligente, eres capaz, solo has sido desviado del curso, pero un desvío no es el fin del camino». Sus palabras se quedaron conmigo. No sabía cómo arreglar el desastre que mi hermana había hecho, pero sabía que no podía sentarme esperando que mi vida mágicamente mejorara. Así que comencé a buscar formas de reconstruir. Mi tío sugirió el ejército.
No era lo que había planeado para mí mismo, pero ofrecía estructura, disciplina y, lo más importante, una salida del caos que había consumido mi vida. El proceso de aplicación no fue fácil. Cada formulario que llenaba, cada entrevista que pasaba, se sentía como caminar por una cuerda floja. ¿Y si alguien mencionaba la acusación? ¿Y si me descalificaba? Pero nadie lo hizo. La investigación no había encontrado evidencia, y en lo que respectaba al ejército, tenía un expediente limpio. Fue el primer descanso real que había tenido en meses. El campo de entrenamiento fue brutal, pero me dio algo que necesitaba desesperadamente: enfoque. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba consumido por pensamientos de Lily, o mi familia, o la vida que había perdido. Estaba demasiado ocupado empujando mi cuerpo a sus límites, aprendiendo a disparar, marchar y seguir órdenes. Era duro, pero era una distracción bienvenida. La camaradería fue otro regalo inesperado. Mis compañeros reclutas no se preocupaban por mi pasado, se preocupaban por si podía cargar mi peso, si tenía sus espaldas en el campo. Por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Las cosas comenzaron a mejorar después del campo de entrenamiento. Fui asignado a una unidad estacionada en el extranjero, lejos de Japón, y todos los recuerdos atados a él. Me lancé a mi trabajo, aprendiendo todo lo que podía y destacando de maneras que no había pensado posibles. Era como si me hubieran dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Pero incluso mientras construía esta nueva vida, las sombras del pasado persistían. No podía escapar la sensación de que la mentira de Lily aún estaba allí, esperando resurgir y arruinar todo de nuevo. Y entonces, un día, lo hizo. Estaba sentado en mis barracas, desplazándome por mi teléfono después de un largo día, cuando recibí un texto de mi mamá. No habíamos hablado en meses. Ella estaba, firmemente del lado de Lily, y no la había perdonado por eso. Pero la curiosidad me venció y abrí el mensaje. Tu hermana ha sido hospitalizada, decía. Intentó hacerse daño. Por un momento, solo miré la pantalla. No sabía cómo sentirme. Por un lado, nadie merece sentirse tan desesperado como para querer acabar con su vida. Por el otro, esta era Lily, la persona que había mentido sobre mí, destruido mi reputación y me dejado recoger los pedazos. La compasión y la ira guerreaban dentro de mí, dejándome paralizado. Antes de que pudiera procesar el mensaje, llegó otro texto. Este de mi papá. Admitió que mintió, decía. Le dijo a su terapeuta que estaba celosa de que te quedaras en Japón y quería atención. Solté el teléfono. Las palabras se emborronaron mientras la rabia burbujeaba dentro de mí. Celos. Atención. Esas eran sus razones para destrozar mi vida, por hacerme sentir como un criminal en mi propio hogar, por casi destruir mi futuro. Caminé por la habitación, puños apretados, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Parte de mí quería llamarla, gritarle, demandar una explicación. Pero, ¿qué lograría eso? Ya había mostrado que estaba dispuesta a manipular a cualquiera para obtener lo que quería. Una disculpa de ella no significaría nada. Al día siguiente, recibí una llamada de mi papá. Casi no respondí, pero la curiosidad me venció. Está luchando, dijo, su voz pesada. Se siente terrible por lo que hizo. Está pidiendo tu perdón. Reí amargamente. ¿Perdón? Eso es rico. ¿Se sentía terrible mientras me interrogaba a una trabajadora social? ¿Se sentía terrible cuando perdí todos mis amigos o cuando no pude entrar a la universidad? Sí. No, gracias. Es tu hermana, dijo, como si eso la absolviera de todo. Es joven, cometió un error. ¿Un error? Espeté. Dejar caer un vaso es un error. Olvidar el cumpleaños de alguien es un error. Lo que ella hizo fue calculado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente mi papá suspiró. No tienes que perdonarla, pero tal vez piensa en lo que aferrarte a esta ira te está haciendo. Colgué sin responder. No necesitaba sus lecciones. Lo que necesitaba era seguir avanzando, seguir construyendo la vida que Lily había intentado quitarme. De vuelta en la base, me lancé al trabajo con determinación renovada. Si mi familia quería morar en el pasado, esa era su elección. Pero no tenía intención de dejar que me arrastraran de vuelta al caos. Estaba harto de ser su chivo expiatorio. De ahora en adelante, mi vida era mía, y iba a aprovecharla al máximo. Los meses después de la llamada de mi papá se sintieron como un punto de inflexión. Por primera vez, no estaba mirando por encima del hombro, esperando que el siguiente pedazo de Fallout golpeara. La admisión de Lily a su terapeuta me había exonerado ante los ojos de las autoridades. No es que alguna vez limpiaran públicamente mi nombre, por supuesto. La mancha de la acusación aún estaba allí. Pero al menos no vivía bajo la amenaza de acción legal nunca más. Dupliqué mi esfuerzo en el trabajo. Mis superiores lo notaron también. Comencé a ganar promociones, lentamente, subiendo de rango y ganando responsabilidades que me desafiaban de maneras que no esperaba. El liderazgo vino naturalmente, y por primera vez en años me sentí capaz, como si no solo estuviera sobreviviendo, sino prosperando. Cada pequeña victoria se sentía como reclamar una pieza de la vida que había perdido. Pero incluso mientras construía algo nuevo, el pasado tenía una forma de colarse. Comenzó con los mensajes.
Llegaban esporádicamente al principio. Textos de Lily, siempre vagos y emocionales. Necesito hablar contigo. Por favor, lo siento. Solo quiero arreglar las cosas. Ignoré cada uno de ellos. ¿Qué había que decir? Las palabras no podían deshacer el daño que había hecho, y no estaba interesado en oír sus excusas. Luego vinieron las llamadas. Eran menos frecuentes, pero más desesperadas. Dejaba mensajes de voz, su voz temblorosa y cruda. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy tratando de ser mejor. Por favor, solo dame una oportunidad de explicar. ¿Explicar qué? No había nada que explicar. Ya había admitido la verdad. Mintió porque estaba celosa, porque quería atención, porque no podía soportar verme feliz. No había alguna razón noble oculta detrás de sus acciones. Había sido egoísta y cruel, y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Una noche, después de un día particularmente largo, decidí escuchar uno de sus mensajes de voz. No porque me importara, sino porque quería cierre. Quería oír su voz, oír sus excusas, y confirmar que tenía razón al mantenerla fuera de mi vida. «Hey», comenzó, su voz temblando. «Sé que me odias y tienes todo el derecho. Lo arruiné más de lo que puedo decir. Fui estúpida y egoísta, y no pensé en lo que te estaba haciendo. Solo sentía que estaba perdiendo todo, y quería culpar a alguien. Sé que eso no es una excusa. Solo... Lo siento. Lo siento tanto». Por un momento, no sentí ira. No sentí nada. Sus palabras me lavaron, huecas e insignificantes. Una disculpa no podía borrar lo que había hecho. No podía devolverme las amistades, las oportunidades, el tiempo que había perdido, y definitivamente no podía reconstruir la confianza que había destrozado. Borré el mensaje. La vida continuó avanzando. Mi trabajo me llevó a nuevos lugares, conferencias, colaboraciones, incluso programas de entrenamiento en liderazgo que me pusieron en camino a un futuro que no había pensado posible. Comencé a tomar clases en línea de ingeniería de software, combinando mis habilidades militares con mi pasión por la programación. Era agotador, pero gratificante, un recordatorio de que era capaz de más de lo que la mentira de Lily había intentado definirme. Mientras construía mi carrera, comencé a reconectar con la idea de la felicidad. Viajé durante mi tiempo libre, explorando ciudades que solo había visto en fotos. Hice amigos que no sabían nada sobre mi pasado. Gente que me veía por quien era ahora, no por quien las mentiras de mi hermana me habían pintado. Se sentía como libertad. Pero el pasado no había terminado conmigo todavía. Una tarde, mientras me instalaba en mi apartamento después de un largo día, mi teléfono vibró con un texto de mi mamá. No habíamos hablado en meses, mi elección, no la de ella, pero el mensaje captó mi atención. «Lily está en problemas», decía. «Necesita tu ayuda». Miré la pantalla, conflictuado. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que Lily manejara su propio desastre por una vez, pero la curiosidad me venció, y respondí con una respuesta cortante. «¿Qué tipo de problemas?». La respuesta llegó rápidamente. «Está luchando por mantenerse a flote, perdió su trabajo, está atrasada en el alquiler y no sabe qué hacer. Quiere hablar contigo». Dejé el teléfono y me alejé. La audacia de todo era asombrosa. Había arruinado mi vida, y ahora quería mi ayuda para arreglar la suya. Era casi risible. 2 días después, Lily misma se comunicó. Esta vez no fue un texto o un mensaje de voz. Fue una videollamada. Contra mi mejor juicio respondí. Su rostro apareció en la pantalla, más delgado y demacrado de lo que recordaba. Sus ojos, una vez brillantes, estaban opacos, rodeados de círculos oscuros que contaban la historia de noches sin dormir. Parecía rota. «No quiero molestarte», comenzó, su voz pequeña, pero no sabía a quién más llamar. No respondí, esperando que continuara. «Lo arruiné», admitió, su voz quebrándose. «No solo contigo, sino con todo. He quemado puentes con todos los demás. Mamá no puede ayudar y papá ni siquiera me habla más. Estoy en el fondo del pozo y no sé qué hacer». La miré, el silencio extendiéndose entre nosotros. Parte de mí quería sentir lástima, extender la mano y ofrecerle algún tipo de salvavidas. Pero una parte mayor de mí, la que recordaba las noches que había pasado llorando de frustración y desesperación, no podía convocar la empatía. «¿Qué quieres de mí, Lily?», pregunté finalmente. «No sé», susurró. «Solo quiero una oportunidad de arreglar las cosas, de hacer las paces contigo». Sacudí la cabeza. «No puedes arreglar esto, Lily. Destruiste mi vida y ahora quieres que te ayude a arreglar la tuya. Así no funciona esto». «Lo siento», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. «No espero que me perdones. Solo no sé qué hacer». Tomé una respiración profunda, forzándome a mantener la calma. «Averígualo como yo tuve que hacerlo. Hiciste tus elecciones, Lily, y ahora estás viviendo con las consecuencias. Eso no es mi responsabilidad». Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero no vacilé. Por una vez me estaba poniendo a mí primero. «Espero que encuentres tu camino», dije en voz baja. «Pero no lo vas a encontrar conmigo». Y con eso, terminé la llamada. Por primera vez en años, sentí un sentido de finalidad. Lily ya no era un peso que tenía que cargar. Ya no era una nube de tormenta cerniéndose sobre mi vida.
Finalmente había cerrado la puerta al capítulo que ella había intentado escribir para mí, y estaba listo para avanzar para siempre. La vida siguió adelante. Mi trabajo me mantuvo ocupado. Mis proyectos prosperaron. Y por primera vez en años, sentí que no estaba atado al pasado. Dejé de revisar mensajes de la familia. Dejé de preguntarme si cambiarían. Dejé de esperar algún tipo de resolución. No necesitaba su cierre nunca más. Había hecho el mío propio. Una tarde, mientras terminaba el trabajo en una app que había estado diseñando, me di cuenta de que no había pensado en Lily en semanas. No por amargura, sino porque mi vida finalmente había superado la sombra de sus mentiras. Ella era solo una parte de mi historia ahora, no toda. He construido algo de lo que estoy orgulloso. Mi carrera, mis amistades y mi independencia no son cosas que alguien me dio, son cosas que gané. Y mientras miro hacia adelante, sé que mi enfoque está donde debe estar, hacia adelante. Así que sí, mi vida no es algún gran arco de redención. Y estoy bien con eso. No estoy tratando de elevarme o probar nada a nadie. Solo estoy viviendo. Y honestamente, es suficiente. Lily no ha intentado contactarme de nuevo desde esa última llamada. Y el resto de mi familia también ha caído en silencio, en su mayoría. Supongo que finalmente se dieron cuenta de que no voy a volver. No se trata de guardar rencores. Se trata de límites. No los odio. Solo no los necesito en mi vida nunca más.